Fíjense, solo para ver qué es una falacia, ¿verdad? Una falacia, acá, ya, es una palabra, bueno, para conocer la validez o invalidez de un silogismo, se han desarrollado reglas, que yo les dije que eran 7. Cuando una de las reglas no se cumple en un razonamiento, se comete una falacia. Esta palabra se deriva del latín y significa mentira o engaño, pero en lógica, falacia es un razonamiento que aparenta ser válido, pero no lo es. ¿Ya? Y en ella se emite una conclusión que no se deriva necesariamente de las premisas. Bien, luego empezamos con la regla número 1. Voy un poco rápido porque esto pues ya lo vimos, ya. Sin embargo, es bueno recordar la regla número 1 dice: el silogismo debe tener 3 términos, 3, ¿ya? El término mayor, que será el predicado de la conclusión; el término menor, que será el sujeto de la conclusión; y el término medio, que solamente aparece en las premisas, ¿ya? Cada término debe tener el mismo sentido o significado, hoy, en las 2 veces en que aparece en el silogismo. Ejemplo: todas las frutas son sabrosas, todas las peras son frutas, todas las peras son sabrosas. Si ustedes ven aquí, frutas, que es el término medio; sabrosas, término mayor; y peras, que es el término menor, tienen el mismo significado, ¿ya? Por eso es que este silogismo sí es válido. Además, porque cumple con las otras 6 reglas, ¿ya? Bueno, luego tenemos cuando no se cumple, y veamos estos ejemplos. Todos los ricos son poderosos, todos los duraznos son ricos, todos los duraznos son poderosos. Y el otro sería: todos los patos son animales, todos los gatos son mamíferos, todos los patos son mamíferos. Miren, en el segundo es fácil ver que hay patos, animales, gatos y mamíferos, ¿ya? Por eso es que tiene 4 términos. Pero en el primero pareciera que sí tiene solo 3 términos. Todos los ricos son poderosos, todos los duraznos son ricos. Pero vean ustedes que aquí en ricos, cuando hablo de ricos, el significado de este ricos es de riqueza, ¿ya? Y el significado de este segundo rico no es de riqueza, sino de sabor, de ricura, ¿ya? Por eso aquí hay 4 términos. Dice: todos los ricos de riqueza son poderosos. Ricos de riqueza y poderosos, 2. Todos los duraznos, 3. Y ricos de sabor, 4. Recuérdense que la regla dice que tiene que tener el mismo sentido en las 2 veces en que aparece el silogismo. En los silogismos anteriores se incumple con esta regla, por lo que se comete la falacia de los 4 términos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En este caso, Linda, solo es de usar la lógica y ver, o sea, analizar bien sobre lo que está hablando, ¿verdad? Ajá, exacto, sí. Mire, cuando ustedes analicen un silogismo para ver si es válido o no, tienen que ver las 7 reglas. Pero las reglas, por ejemplo, si ustedes cuentan los términos, sí tienen 3 términos en el mismo sentido, ¿ya? Luego se van a la regla 2. Ya les voy a dar yo unos tips para la regla 2. Luego la regla 3 es fácil, la regla 4 es fácil, la 5, la 6, la 7, un poquitito de dificultad, pero no es nada difícil. ¿Ya? Bueno, entonces nos vamos a la regla número 2.
La regla número 2 habla de que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. Es decir, debe estar tomado en toda su extensión por lo menos una de las dos veces. Y para verificar esta regla es necesario conocer la tabla de las distribuciones. Bueno, antes de seguir, quiero preguntarles si ustedes saben las tablas de las distribuciones. A ver. Sería Linda, perdone, sería sujeto distribuido, predicado no distribuido. Sí, exacto. Sujeto distribuido, predicado distribuido y no distribuido sujeto, predicado no distribuido y o sujeto no distribuido, predicado distribuido. Exacto, eso es. A ver, ¿todos recuerdan la tabla de distribuciones? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Alguno no la recuerda? Por favor, sin pena. Sin pena. Recuérdense que esto es súper importante. Yo no me acuerdo muy bien, licenciada. Va, eso me gusta, Mari, que usted, así como Sí, perdón. hay varios, no me pida perdón, no por qué, ¿ya? Hay varios que ni se acuerdan de esto. Entonces, si no saben la tabla de distribuciones, no van a poder entender la regla número 2, ¿sí? ¿Alguien había levantado la mano? A ver. Laurita, ¿se acuerda de la distribución? Laurita. Sí, licenciada. Sí. Ajá, sí. Celeste, cuénteme. No, licenciada, yo también no me acuerdo de esa tablita. Qué bueno, va, perfecto. Miren, pues, para los que se acuerdan, felicitaciones, han estudiado, ¿ya? Y para los que no se acuerdan, felicitaciones por decir, licenciada, yo no me acuerdo. Bueno, entonces, para ambos, felicitaciones. Bien, miren, para no hablar más, ¿verdad? ¿Qué significa distribución? ¿Ya? Dice que un término, si un término SOP, ¿qué significa SOP? ¿Mm? Sujeto o predicado. Sujeto y predicado. Sí, sujeto y predicado. Se dice que está distribuido cuando la proposición abarca a todos sus elementos. Es decir, se refiere al sujeto o al predicado o a ambos, ¿verdad? En toda su extensión. Recuérdense que la extensión es muy importante, ¿ya? Esto puede ser por inclusión o por exclusión, ¿no? Para esto, ustedes recordarán que había unos diagramas. Bueno, los juicios o proposiciones, son 4. Universal afirmativo A. Universal negativo E. Particular afirmativo y particular negativo O. Recuerden, I, O son particulares, A, E universales. Bueno, Astrid, ¿sí? ¿Cuál es su duda? Astrid. Por favor, si levantan su manita, contesten luego. Licenciada, disculpe, creo que sí está hablando, pero no se escucha.
Porque No tiene sé, abierto su micrófono. ya. Astrid, no la escuchamos. Ya, si no puede escribir Astrid y vemos cuál es su duda. Bueno, repito, hay 4 clases de proposiciones. A, universal afirmativa. E, universal negativa. I, particular afirmativa. O, particular negativa. Bueno, A, cuando son distribuidos, ya. Cuando son se habla de distribución cuando S o P, porque aquí hablamos de las proposiciones, no del silogismo. Recuérdense que es de la lección 6, ¿ya? Cuando S o P son tomados en cuenta por las proposiciones, es decir, cuando se abarca a todos los elementos, tanto del sujeto como del predicado, ¿ya? Y por eso les acabo de mencionar las 4 clases de proposiciones. Bueno, cuando decimos, ¿ya?, todos los abogados son profesionales, me estoy refiriendo a la totalidad de elementos del sujeto. A la totalidad de elementos del sujeto. Pero no puedo decir que todos los profesionales son abogados. En ese caso me refiero a una parte del predicado. Por lo tanto, si yo me refiero a todo el sujeto, pero no a todo el predicado, A distribuye sujeto, pero no distribuye predicado. Bueno. Luego tengo E. E es una universal negativa. Entonces, cuando yo digo ningún mango es naranja, estoy excluyendo la totalidad de elementos del sujeto del predicado. Pero lo mismo puedo decir del predicado. Si ningún mango es naranja, ninguna naranja es mango. También excluyo totalmente al predicado del sujeto. ¿Se acuerdan? En el diagrama había 2 círculos de esta manera. ¿Se acuerdan? Uno separado del otro, ¿ya?, pero en forma completa. ¿Por qué separado? Porque es por exclusión. Entonces, E distribuye sujeto y distribuye predicado. Y es particular, ¿ya? Y entonces digo, algunos niños son traviesos. No me estoy refiriendo a la totalidad de niños, sino a una parte del sujeto. Y lo mismo voy a decir del predicado. Algunos traviesos son niños. Por lo tanto, tampoco me refiero a la totalidad del predicado. Es por eso que I no distribuye ni sujeto ni predicado. Y luego me voy al particular negativo, es decir, O. ¿Sí? O. Dice, algunos niños no son traviesos. Ese no me sirve a mí para excluir, ¿ya? Siempre estoy tomando solo una parte del sujeto, no a la totalidad, que los excluyo totalmente del predicado. Entonces, O no distribuye sujeto, pero sí distribuye predicado. Si nosotros vemos
A y O son opuestos. A distribuye sujeto o distribuye predicado. E y también son opuestos. E distribuye sujeto y predicado y no distribuye ni sujeto ni predicado. Bien. Entonces, esa es la tabla de distribución. Está en la lección número 6 para que ustedes hoy en la noche vayan a estudiar. Pero aún así, pregunto si tienen alguna duda. Sin pena, por favor. ¿Le quedó claro, Celeste? Sí, licenciada. Muchas gracias. De igual manera revisaré el libro ¿Cómo no? para guiarme un poquito mejor. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más estaba hablando? Mari Cano. Sí, licenciada, muchas gracias. Oye. Muy bien. Bueno, ya con eso paso a explicar todas las reglas. Dice, el término medio tiene que estar distribuido por lo menos en una premisa, por lo menos. Si está en las dos, no hay ningún problema, pero tiene que estar por lo menos uno. Esto quiere decir que debe ser tomado en toda su extensión, por lo menos en una de las dos. Aquí falta en una de las dos. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? Bueno. Para verificar esta regla es necesario conocer la tabla de distribuciones. Ejemplo. Todo triángulo es figura geométrica. A. Es un juicio A. ¿Se acuerdan que siempre le digo que coloquen a la par de cada proposición o cada premisa qué clase de juicio es? En este caso es A. Algún equilátero es triángulo. Y, por lo tanto, algún equilátero es figura geométrica. Ven ustedes que el triángulo está en otro color, en este caso verde, es triángulo, que es el término medio. Pero en la premisa mayor sí está distribuido porque es un juicio A y A distribuye sujeto. A distribuye sujeto y no distribuye predicado. Veamos otro ejemplo. Todo triángulo es una figura de tres ángulos. A. Alguna figura geométrica no es triángulo. O, vean ustedes, lo que está en azul son los términos que están distribuidos. En este caso es el término medio. En la premisa mayor está del lado del sujeto y es A. Y en la premisa menor está del lado del predicado y es O. Por lo tanto, alguna figura geométrica no es figura de tres ángulos. ¿Ya? En este caso, en ambas premisas, el término medio está distribuido, aunque bastaría solo con uno. Ahora, veamos el tercer ejemplo. Todo isósceles es triángulo. A. Algún triángulo es equilátero. Y algún equilátero es isósceles. Sigue siendo triángulo el término medio. Pero vean que en la premisa mayor está del lado del predicado y la premisa mayor es un juicio A, que solo distribuye sujeto. En la premisa menor está del lado del sujeto, pero como es sí y no distribuye ni sujeto ni predicado. En este caso, en este último caso, ¿ya? Triángulo no está distribuido en ninguna de las premisas. ¿Ya? Por lo tanto, no cumple con la regla 2 y se comete la falacia de término medio no distribuido. Bien. Preguntas.
Sí, Fernanda. En este caso, licenciada, perdone, si no está distribuido, sería inválido. Sí. Sería inválido. Ajá, Ok, exacto. muchísimas gracias. Porque la regla Gracias. es que tiene que estar distribuido por lo menos en una de las premisas. Sí. Muy bien. O sea que, perdone, entonces, cuando dice válido o inválido, significa que si en la regla 1 hay más de 3 términos, la regla no se cumple, es inválido. El Y silogismo es inválido. Ok, está bien. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bien. Rosa Marlene y luego Jacqueline. O sea, licenciada, que al ser inválido es una falacia. Sí, se comete la falacia de término, en este caso, término medio no distribuido. En la regla 1 de 4 términos. Falacia de 4 términos. Sí. Jacqueline. Una consulta, licenciada, si la regla 1 se incumple, entonces ya no tendríamos que seguir con las siguientes porque ya sabemos que es inválido. No, ya. Todo Ok. con esa basta. Muy bien. Gracias. De nada. Bueno. Pasemos a la regla 3. Todas estas van a ser más fáciles, ¿ya? Bueno. El silogismo debe tener una premisa universal, ya sea universal afirmativa o universal negativa. Pero debe tener una premisa universal. ¿Por qué no pueden ser ambas particulares? Porque si así fuera, dejaría de ser un razonamiento deductivo y no podría demostrarse su validez. ¿Ya? Sería un inductivo, no deductivo, y el silogismo es un razonamiento deductivo. Es decir, que va de lo general a lo particular. En cambio, dice, sí pueden ser ambas premisas universales, pues con ello se posibilita la deducción. Si hay dos universales, no hay ningún problema. Siempre que sea una afirmativa y una negativa o dos afirmativas, pero nunca dos negativas. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Ninguna piña es acuática, universal negativa. Algunos reptiles son acuáticos. Particular afirmativa. Vean ustedes, negativa y afirmativa. Por lo tanto, algunos reptiles no son piñas. ¿Ya? O particular negativa. Este silogismo es válido porque se cumple con la regla número 3. ¿Ya? Bueno. Cumple con la 2 y cumple con la 1. Veamos otro ejemplo. Todo pobre es plebeyo. A. Universal afirmativo. Ningún príncipe es plebeyo. Universal negativo. Ningún príncipe es pobre. Universal negativo. ¿Vean? Las dos son universales, pero la premisa menor es universal negativa, por lo tanto, la conclusión tiene que ser universal negativa. Bien. En cambio, en este tercer ejemplo, no se cumple con la regla número 3. Vean ustedes, algunas piñas no son dulces, particular negativo. Algunas manzanas son dulces, particular afirmativo. Por lo tanto, algunas manzanas no son piñas. ¿Ya? La conclusión también es particular. Pero la regla dice que debe haber por lo menos una premisa universal. ¿Ya? En este caso, como ambas premisas son particulares, se comete una falacia que en este caso no tiene nombre. Solo se dice regla 3. ¿Ya? Pregunta de la tercera regla, la regla 3. Este es mucho más fácil porque la regla dice, debe haber una premisa universal. ¿Cuáles son las premisas universales? A o E. A universal afirmativa, E universal negativa. Ahí. Si hay dos I o dos O, o una I y una O, se comete la falacia que se señala de la regla 3.
Jacqueline. Licenciada, para detallar el incumplimiento de esta regla, solo colocaríamos como se incumple con regla 3, porque no Así tiene es. nombre. Así es, Jacqueline. Ajá. Gracias. Muy bien. Sí. Sí. ¿No? Es que yo vi que alguien había levantado, oí, mejor dicho. Pasemos a la regla 4. La regla 4 dice que si el silogismo tiene una premisa particular, la conclusión tiene que ser particular. Repito, si el silogismo tiene una premisa particular, puede ser y, puede ser o. ¿Ya? Puede que solo una puede ser y o. La conclusión debe ser particular. Esto se debe a que es un razonamiento deductivo. Por ello, en la conclusión, los términos siempre deben tener la menor extensión. Veamos estos ejemplos. Todo futbolista es deportista. A. Algún futbolista es médico. Y. Algún médico es deportista. Vean ustedes que la conclusión es particular porque la premisa menor es particular. Bueno, entonces, este silogismo sí es válido, porque cumple con la regla 4, cumple con la regla 1, la 2, la 3 y la 4. En cambio, en este ejemplo no se cumple la regla 4. Todo futbolista es deportista. A. Algún futbolista es médico. Y, por lo tanto, todo médico es deportista. En este caso, no se cumple con la regla 4 porque la conclusión es universal, ¿ya? Cuando hay una premisa particular. Bueno. También, si las dos premisas son universales, la conclusión debe serlo. Si las dos premisas son universales, la conclusión tiene que ser universal. ¿Y qué pasa si aparece particular? También se incumple con la regla número 4. ¿Ya? Y se comete la falacia llamada existencial. Veamos el ejemplo. Todos los políticos son mentirosos. A. Ningún religioso es mentiroso. E. Ambas son universales. Algún religioso no es político. La conclusión debe haber sido universal, pero aquí aparece particular negativo. Entonces, aquí, en este ejemplo y en el de arriba, se comete la falacia existencial. Preguntas. Preguntas. Recuérdense que ya les subí las diapositivas para que ustedes este fin de semana se pongan a estudiar un poquito. Bueno, vamos con la regla 5. La regla 5 también se refiere a las premisas. Y dice, el silogismo debe tener al menos una premisa afirmativa. De dos negaciones no se puede concluir nada. Entonces puede haber una universal negativa y una afirmativa, ya sea particular o universal. ¿Ya? Debe haber una premisa afirmativa, universal o particular afirmativa. ¿Ya? Ambas premisas pueden ser afirmativas o solo una de ellas, pero no ambas negativas. Ejemplo,
que cumplen con esta regla. Veamos esto. Ningún argentino es centroamericano, universal y negativa. Y algunos centroamericanos son guatemaltecos, particular afirmativa. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos que aplicar dos reglas. Algunos, si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular, y si una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Entonces, el juicio particular negativo es O. Por eso es que tenemos algunos guatemaltecos no son argentinos. Pero vean, hay una premisa afirmativa. Cada vez que ustedes encuentren esta afirmación, E, I, O, el silogismo va a ser válido. Repito. Por eso, repito otra vez, coloquen a la par de cada premisa y conclusión qué clase de juicio es. ¿Ya? Por eso, cada vez que encuentren esta combinación E, I, O, el silogismo va a ser válido. Bien. Veamos este otro ejemplo. Todo guatemalteco es centroamericano. Afirmativa. A, universal afirmativa. Algún escritor es guatemalteco, particular afirmativa. Ambas son afirmativas. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser afirmativa, solo que particular. Algún escritor es centroamericano. ¿Ya? Es centroamericano. Bueno. Pregunta, por favor. Bueno, no, todavía falta. Bien. Los silogismos anteriores llevan por lo menos una premisa afirmativa. Y de ambos se puede inferir una conclusión válida. Ahora veamos el siguiente silogismo. Ningún argentino es centroamericano. E. Universal negativo. Algún centroamericano no es guatemalteco. O. También es particular negativo. Por lo tanto, algún guatemalteco no es argentino. ¿Ya? En este silogismo es imposible concluir algo a partir de dos premisas negativas. Recuérdense que E y O son negativas. Son que uno es universal y la otra es particular. Cuando un silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de las premisas excluyentes. ¿Sí? ¿Ustedes? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Israel, ¿cómo vamos, Israel? Israel Paz. ¿Está por ahí, Israel? Buenas tardes, Israel. ¿Tiene alguna duda, Israel? Bien. Muy bien. Me está respondiendo. Todo bien, dice Israel. Bien. Y Alessandro Sarceño, ¿cómo vamos, Alessandro? ¿Está por ahí, Alessandro? Estén atentos porque en cualquier momento los puedo llamar. Todo bien, Nika, aquí escuchando su plática. Sí, bueno, ¿no tiene ninguna duda? Por el momento no le voy a decir que claramente todo, pero voy tratando de entender. Con una estudiadita y después me avisa, ¿oye? Gracias. Jenny. Sí. Ay, licenciada, yo si no le entendí, ¿me podría volver a explicar? ¿Qué no entendió, Jenny?
lo que es válido y eso. ¿Cómo? No le escuché, Jenny, no le escuché, que no entendió. Cuando un juicio es válido. Bueno, es válido cuando cumplen las reglas, Jenny, que he estado explicando. Pero cuando no es válido es cuando incumple cualquiera de las reglas que les he explicado. Entonces, Jenny, es inválido. Si no cumple con la regla 5, dice que debe tener por lo menos una premisa afirmativa, el silogismo es inválido. ¿Ya? Si no cumple con la regla 4, se comete la falacia existencial. Si no cumple con la regla 3, ya, pues esto no tiene nombre, la falacia. Si no cumple con la regla 2, se comete la falacia de término medio no distribuido, y si no cumple con la regla 1, pues se comete la falacia de 4 términos. Por eso le digo, no sé qué es lo que no ha entendido, Kenny. Ligda, fíjese que eso cabal lo que usted me acaba de repetir, gracias. Eso es todo lo que me dijo, gracias. Muy bien, muy bien. Pasemos. De todos modos, vamos a repasar hoy. Pasamos a la regla 6, que también ya se dijo, ¿verdad? Si una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Por eso tienen que aprenderse las reglas, pero al final de la lección hay un resumen, ¿ya? Bien, ejemplos. Todos los acapanecos son guatemaltecos. A, universal afirmativa. Algunos abogados no son guatemaltecos. Esto es particular negativa. Entonces ya vemos que la premisa menor es negativa. Por lo tanto, algunos abogados no son zacapanecos. Entonces la conclusión tiene que ser negativa. Si una de las premisas es O, la conclusión tiene que ser O. ¿De acuerdo? Si una de las premisas es E y la otra premisa es A, la conclusión va a ser E. Pero si una de las premisas es E y la otra es I, la conclusión va a ser O. Cuando un silogismo no cumple con esta regla, se comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Ejemplo, todos los cobaneros son guatemaltecos. A, universal afirmativa. Algunos ingenieros no son guatemaltecos. O, particular negativa. Por lo tanto, mi conclusión debería ser O. Pero en este caso, para que vean ustedes la falacia, algunos ingenieros son cobaneros, es afirmativa. Y la conclusión debe haber sido negativa. Particular y negativa. Entonces se comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. Esa es la regla número 6. Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, Nínive. La escucho. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Nínive. Fíjese, licenciada, que yo estaba intentando hacer el ejercicio de la 191, la de las oraciones, donde hay que encerrar en un círculo el inválido y indicar cuál es la falacia. Ah, ya. Pero en la primera me quedé pensando, licenciada, porque si se da cuenta dice todo lápiz es útil. Para mí es A. Ningún lapicero es lápiz, sería E. Y la conclusión, ningún lapicero es útil, sería E. Y luego la de la par sería ningún dinosaurio es marciano, sería E. Algún animal es dinosaurio, y algún animal no es marciano, que sería O. Pero por las reglas que nos he estado dando,
ambas serían válidas, digámoslo así, pero siento que la de todo lápiz es útil, sería como la inválida, pero no sé si estoy bien. Así es, por eso no pueden ser ambas válidas. Recuérdense que usted me puso E, I, O. Yo les acabo de decir que cuando hay esa combinación E, I, O, son válidas. No es válida. Ajá, pero el detalle es que no sé, o sea, con eso me guié y por eso deduje que la primera era inválida. Pero el detalle es que no sé qué falacia Bueno, ya. cumple ahí. Si Ajá. me hiciera favor de explicar, disculpe. Sí. Anaí quiere contestarle. Buenas noches. Sí, solo para verificar si también ese mismo ejercicio, el que hice, yo coloqué que era una falacia de ilícito mayor. Exacto. Pero Sí, no hemos visto eso, Anaí. Sí, yo también coloqué yo eso, lo hice, pero no sé si voy bien o no, o sea, estoy perdida, usted me dice. Usted va súper bien, Anaí, ¿ya? Muchas gracias. En este momento voy a explicar esa regla. Sí, Blendy. Licenciada, fíjese que las reglas anteriores sí las he ido entendiendo un poco, pero ahorita en las 6 yo sentí que me perdí bastante. ¿Será que podría volver a explicar? Es fácil, Blendy, porque ¿qué nos dice la regla? Si una de las premisas es negativa, puede ser universal negativa o particular negativa, la conclusión tiene que ser negativa. ¿Ya? Eso es lo más fácil. ¿Ya? Lo mismo, si una premisa es particular, la conclusión tiene que ser particular. Entonces, no sé cuál es su dificultad, Blendy. ¿En dónde se me perdió? Que quiero encontrar. Donde me había perdido es cuando dijo que el A era O, el O era... Entonces, eso fue lo que me aturdió un poquito y me desubiqué, pero ahorita que usted ya me explicó esto, ya voy agarrándole el ritmo. Pero es que me cuesta un poco entender, tengo, no sé, todo lo que estoy absorbiendo me cuesta. Estoy tratando de... Dígame. Yo quisiera que usted diera un repaso a todas las diapositivas, ¿ya? E hiciera sus ejercicios. Ahí va a ver usted lee la diapositiva, hace su ejercicio. Lee la diapositiva y hace el otro ejercicio. ¿Ya? Así se le va a facilitar más, Blendy. Muchísimas gracias, licenciada. Lo que yo dije es, en el primer ejemplo, la premisa mayor es A, universal afirmativa. Pero la premisa menor es O, particular negativa. Entonces la conclusión tiene que ser particular y tiene que ser negativa. También tiene que ser O. Y tal vez los confundí, pero para facilitar. Cada vez que ustedes encuentren una premisa O, ¿ya? O sea, una particular negativa, la conclusión siempre va a ser O. Tal vez eso la confundió, Blendy. Sí, cabal, eso se me había confundido, no entendía por qué tenía que dar O. Ahorita sí, Alex, ya le entendí porque es mejor. particular, porque O es particular y O también es negativa. Ya. Bien. Ok. Gracias, Ligda. Bien. Jacqueline, ¿cuál es su duda? Solo para confirmarle, con respecto a la regla 4 y 6, estas irían como de la mano. Sí. Porque dice que la 4 dice que si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Sí. Y la 6 es de que si tiene una negativa, la conclusión debe ser negativa. Entonces, mi conclusión va a ser particular negativa, lo que estaba diciendo de la O. Exacto. Okay. Así Gracias. es. Muy bien. Bien. Ahora vamos a pasar a la regla 7. La regla 7 se refiere a la conclusión. ¿Ya? La conclusión está formada por el término menor como sujeto y el término mayor como predicado.
La regla 7 dice, si un término SOP, sujeto o predicado de la conclusión, ¿ya?, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa que le corresponde. En otras palabras, si el sujeto de la conclusión está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa menor. Si el predicado está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa mayor. Ya lo vamos a ver. Esto significa que los términos mayor y menor no deben ser tomados en toda su extensión en la conclusión que en la premisa donde aparece. ¿Ya? Lo anterior se debe a que en todo razonamiento deductivo se debe ir de lo general a lo particular. Si en la conclusión se afirmara algo más general que lo que se afirma en las premisas, estaríamos ante un razonamiento inductivo. Recuérdense que el razonamiento inductivo es de lo particular a lo general. Pero el silogismo es un razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular. Por lo tanto, sería imposible establecer su validez. Veamos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos 4 ejemplos. Dice, todos los caballos son veloces. A. Ningún burro es veloz. Por lo tanto, ningún burro es caballo. Vean que veloz y veloz, ¿ya?, es el término medio. Y nos queda burro como término menor, o sea, el sujeto de la conclusión, y caballos como término mayor, o sea, el predicado de la conclusión. Entonces, ningún burro es caballo. Vean que se cumple con todas las reglas. Caballos, veloces y burro. ¿Ya? La primera. El término medio está distribuido porque está distribuido en la premisa menor, ¿ya?, que es veloz. Aquí, como es él, distribuye sujeto y predicado. Hay una premisa afirmativa, la premisa mayor. Hay una premisa afirmativa, una premisa universal, ¿ya?, la premisa mayor, ¿ya? Hay una universal y una negativa, recuérdense, para la regla 5, y aquí como ambas premisas son universales, pues la conclusión tiene que ser universal. Y veamos también que la regla 7 dice, si un término de la conclusión está distribuido, también debe estarlo en la premisa correspondiente. Vemos que como la conclusión es C, distribuye burro y caballo, es decir, sujeto y predicado. Pasémonos a la premisa menor, que también es C, distribuye burro y veloz. Entonces, aquí vamos bien. Ahora nos vamos a ir a la premisa mayor. Como esa A distribuye sujeto, que en este caso es caballos, y caballo está distribuido tanto en la conclusión como en la premisa mayor. Por lo tanto, este silogismo es válido. Veamos este otro. Todo veloz es vigoroso. A. Todo caballo es veloz. A. Todo caballo es vigoroso. Bueno, estamos en la regla 7. En este caso, en la conclusión, solamente caballo está distribuido, porque está del lado del sujeto.
Entonces, busquemos la premisa menor porque es donde debe estar y también es A. A distribuye sujeto, que en este caso es caballo. Por lo tanto, este silogismo es válido. Pasemos al siguiente caso. Ningún veloz es lento, algún caballo es veloz, algún caballo no es lento. Miren, E y O. Esto sabemos que es válido, ¿verdad? En la conclusión solamente está distribuido lento, es decir, O, solo el predicado. Entonces nos tenemos que ir a la premisa mayor. La premisa mayor es E. Y E distribuye sujeto, en este caso veloz, y lento. ¿Ya? Entonces, lento y lento está distribuido, por lo tanto, es válido. Y nos vamos al último ejemplo. Todo caballo es veloz, A. Algún potrillo es caballo, y algún potrillo es veloz. Como ven ustedes, la conclusión es I, particular afirmativa, y no distribuye ni sujeto ni predicado. Por lo tanto, en este caso, no interesa la regla 7. Ahora pasemos a esta otra. El siguiente silogismo dice no cumple con la regla 7. Todos los caballos son veloces. A. Ningún burro es caballo. E. Por lo tanto, ningún burro es veloz. Vemos que en la conclusión están distribuidos burro y veloz porque es un juicio E. Les recuerdo que E distribuye sujeto y predicado. Burro y veloz. Bueno, nos pasamos a la premisa menor y también es E. Por lo tanto, está distribuido burro y caballo. Pero en la premisa mayor, que es A, solo está distribuido el sujeto, que en este caso es caballos, pero no está distribuido veloces. ¿Ya? Y en la conclusión sí está distribuido. Por lo tanto, ya en este silogismo no se cumple la regla número 7. Y el incumplimiento de esta regla provoca que se cometan dos tipos de falacias formales. Les adelanto, aquí se comete la falacia de ilícito mayor. ¿Por qué ilícito mayor? Porque se refiere al predicado, que es el término mayor. Por eso se llama ilícito mayor. Entonces vamos a esta falacia, ¿ya? Esta falacia se comete cuando el término mayor está distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Veamos este ejemplo. Todos los guatemaltecos son centroamericanos. A. Solo distribuye guatemaltecos. Ningún salvadoreño es guatemalteco. E. Distribuye salvadoreño y guatemalteco. Por lo tanto, ningún salvadoreño es centroamericano. E. También la conclusión distribuye salvadoreño y centroamericano. Pero vean aquí, les puse en otro color los términos distribuidos para que vean que salvadoreño y salvadoreño están distribuidos. ¿Ya? Centroamericano y centroamericano, en la conclusión sí, pero en la premisa mayor no. Por eso se comete la falacia de ilícito mayor. Nos vamos a ir a esta otra. Falacia de ilícito menor. Que es, ahora nos vamos a centrar en el sujeto, es decir, en el término menor. Esta falacia ocurre cuando el término menor
aparece distribuido en la conclusión, pero no en su premisa. Veamos el ejemplo. Todos los estudiantes son inteligentes. A. Todos los estudiantes son personas críticas. A. Vean que los términos distribuidos en las premisas son estudiantes, estudiantes. Solo, ¿verdad? Pero en la conclusión dice todas las personas críticas son inteligentes. Y vemos que personas críticas aparecen distribuido, es el sujeto, ¿verdad? Aparece distribuido en la conclusión, pero no en la premisa menor. ¿Ya? Entonces, este silogismo no es válido, pues se comete la falacia de ilícito menor. Bueno, preguntas. Aquí me imagino que tienen varias preguntas. Sí, Zulma. Decía buenas noches, perdone, solamente sería tan amable de volverme a explicar esto último del ilícito menor porque ahí medio me perdí. Más que todo en la última parte donde usted indica de que ahí ya no vamos a utilizar el término menor de estudiantes, sino que se reemplaza ahí con personas y por lo tanto este no cumple con las reglas. Pero no sé si me lo pudiese volver a explicar, perdone. Disculpe, yo no dije que se reemplazara por personas. En ningún momento. Perdón, así lo entendí yo. Sí, no. Mire, pues, lo que yo les dije, en este ejemplo, es que todos los estudiantes son inteligentes. A. Todos los estudiantes son personas críticas. Bueno, los únicos términos que están distribuidos en las premisas son estudiantes, ¿ya? Que es el término medio. Pero en la conclusión vemos que personas críticas está distribuido, porque también es A. Recuérdense que A distribuye sujeto, ¿ya? Y si nosotros nos pasamos a la premisa menor, personas críticas no está distribuido, porque está del lado del predicado de una proposición A. Recuérdense que A distribuye sujeto, pero no distribuye predicado. Ya, Zulma. Sí, licenciada, ahí era donde me había quedado. Gracias. Por lo tanto, se comete la falacia de ilícito menor. ¿Alguna pregunta? Bien. Para terminar, vamos a ver el resumen. ¿Ya? Un silogismo será válido si y solo si cumple con las 7 reglas. 1. La regla 1 debe tener 3 términos. Si no se cumple con esta regla, se comete la falacia de los 4 términos. Bien. 2. El término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Si no se cumple con esta regla, se comete la falacia de término medio no distribuido. 3. El término medio debe tener por lo menos una premisa universal. ¿Bien? Esta falacia no tiene nombre. 4. Si tiene una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Si no se cumple con esta regla, se comete la falacia existencial. 5. Debe tener al menos una premisa afirmativa. Si se incumple con esta regla, se comete la falacia de las premisas excluyentes. 6.
Si tiene una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si no se cumple con la regla 6, se comete la falacia de conclusión afirmativa a partir de premisa negativa. 7. Si un término SOP, recuérdense que sujeto o predicado, está distribuido en la conclusión, también debe estarlo en la premisa donde aparece. Si no se cumple con esta regla, se puede cometer la falacia del ilícito mayor si se trata que el predicado está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa mayor, o ilícito menor si el sujeto está distribuido en la premisa, si el sujeto está distribuido en la conclusión, pero no en la premisa menor. Y aquí están las 7 reglas con sus 7 falacias. Bien, les voy a proponer algo, como ya tienen ustedes sus diapositivas. ¿Ya? Sí les pediría que me estudien ustedes la regla, la lección 6, la lección 8 principalmente, y principalmente las reglas. Y entonces, el próximo lunes vamos a trabajar la lección 9, que prácticamente ya casi lo tenemos, casi la tenemos a la mitad por lo menos, ¿verdad? Y entonces ya empezamos el repaso. ¿Correcto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes de que termine. Faltan 6 minutos para las 7. Si ustedes tienen alguna pregunta. Jacqueline. Sí, Perdón, licenciada, con una consulta. En la regla 3, en la regla 7, perdón, no necesariamente los dos términos tienen que estar en la conclusión. No, puede estar el sujeto, puede estar predicado o puede estar sujeto y predicado. ¿No? Y dependiendo de cuál esté, entonces buscamos si está distribuido en su premisa. Exacto, así es. Sí. Gracias, Licha. Y si están los dos, deben estar distribuidos en las dos premisas. Ok, Licha, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Están quietos, están asustados. Bueno, pero no se asusten. ¿Ya? Entonces, jóvenes, les deseo muy feliz noche. Sí, Brenda. Buenas noches, licenciada. Perdone, es que yo no escuché en el momento de dónde vendrá el parcial, licenciada, perdone. Lecciones 5, 6, 7, 8 y 9. 5, 8, 9. Gracias, licenciada. Otra consulta. Sí. Los ejercicios que hay que subirlos en Classroom. No, en Moodle. En Moodle. En Moodle. Yo Okay. lo voy a programar hoy. Ok. ¿Qué página de ejercicio? Perdón, licenciada. Ay, desde todas las lecciones de las páginas de la lección 5, 6, 7 y 8, desde la página 179. Muchas gracias, hasta la lección 9, por favor. Ok, gracias. Última consulta. Para los que no tenemos libros, ¿cómo le podemos hacer la mano? Sería, ¿verdad, licenciada? Puede copiar las preguntas en computadora, pero las respuestas a mano. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. De nada, Brenda. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de dejar de presentar?
Juanita, feliz noche. ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, pues ahora sí, por favor, feliz fin de semana, pero estudiando. Por favor, les encargo que estudien filosofía, porque si no, les va a ir. Yo sé que todas las clases son importantes, pero filosofía es un poquito más de pensar, de analizar y todo eso, y si no, les va a ir. ¿Ya? Bueno, así que les deseo muy feliz noche, feliz sábado, feliz domingo, estudiando un poquito, y les va a ir muy bien el lunes. Bien, adiós, Clarita. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.